vuelta en nuestro taller Frico. Se siente frico. Bienvenidos. Soy Marco Antonio Duarte y nos da un placer que nos sigan acompañando. Ahora que hemos comprendido los conceptos termodinámicos, aplicaremos lo aprendido en este tema del ciclo de refrigeración. Revisaremos sus componentes, así como la función de cada uno de ellos y cómo interactúan entre sí para lograr tener un equilibrio, con la finalidad de entregar la capacidad en toneladas de refrigeración, a la cual son diseñados los equipos de aire acondicionado. Empecemos. En un ciclo de refrigeración existen 4 componentes principales que forman este ciclo: el compresor, el aditamento de expansión, un serpentín evaporador y un serpentín condensador. Antes de explicar las funciones de cada uno de estos, debemos de saber que el protagonista principal en el ciclo de refrigeración es el refrigerante, siendo este el medio de transporte del calor. Primero empecemos con el compresor. Su función es comprimir el refrigerante que proviene del serpentín evaporador, elevando la presión y la temperatura. Debe garantizarse que este refrigerante llegue vaporizado o en estado gaseoso para que el compresor no sufra de daños. El condensador. En este serpentín se recibe al refrigerante en estado gaseoso en alta presión y alta temperatura, proveniente del compresor. El refrigerante se satura y se sigue enfriando para pasar del estado líquido hasta llegar al aditamento de expansión. Es en este serpentín donde el calor es expulsado cuando el refrigerante se satura, es decir, cuando está en estado líquido 50% vapor. Tiene una temperatura de saturación, esta la podemos medir con nuestro manómetro de alta presión. Solo relacionamos la presión con la temperatura dentro de la escala o la obtenemos en las tablas de presión-temperatura de los fabricantes de refrigerantes, con la finalidad de obtener el subenfriamiento. La otra lectura la obtenemos con un termómetro de contacto para la tubería a la salida del condensador. La resta de la temperatura de saturación menos la temperatura de la línea de líquido nos da el subenfriamiento. Pero antes de llegar al estado de saturación, el refrigerante pasa por un proceso llamado de sobrecalentamiento. Le empezamos a retirar calor que conocemos como calor sensible, donde su temperatura cambia. Seguimos quitándole o expulsando calor y pasa a un segundo proceso llamado condensación, donde se empieza a presentar las primeras gotas de líquido o rocío. Es aquí donde el refrigerante se satura y empieza a cambiar su proporción líquido-vapor. Mientras exista esta mezcla, el calor que le expulsamos o retiramos en el condensador al refrigerante se le llama calor latente y su temperatura no cambia. Seguimos quitándole calor hasta que el refrigerante es 100% líquido. Entonces, desde este momento pasa al proceso de subenfriamiento. Al calor que sigue perdiendo se le llama calor sensible. Aquí su temperatura sí cambia. Todo esto lo revisamos en los principios de termodinámica, recordemos. Otro concepto es el aditamento de expansión. Hace lo contrario que el compresor. Debe recibir refrigerante 100% de forma licuada o en estado líquido y al pasar por la expansión, al refrigerante le reduce la presión y la temperatura. A la salida de este aditamento, el refrigerante lo encontramos en forma líquida con mezcla de vapor, conocida como flash gas, tal como lo hace un atomizador convencional. El otro componente es el evaporador. Hace lo contrario que el condensador. En este serpentín se recibe el refrigerante en forma de spray o mezcla de líquido-vapor en baja presión y temperatura, proveniente del aditamento de expansión. El calor dentro del recinto donde está ubicado e impulsado por el retorno del equipo de aire acondicionado hace que el refrigerante se sature, lo que conocemos como temperatura de saturación. Sigue calentando el refrigerante hasta hervir y cambiar de estado líquido a vapor y llegar al compresor
en baja presión y temperatura. Es así como se termina el ciclo. Cuando el refrigerante se satura, es decir, cuando está en estado líquido 50% y vapor 50%, tiene una temperatura de saturación. Esta la podemos medir con nuestro manómetro de baja presión, al igual que en el condensador. Solo relacionamos la presión con la temperatura dentro de la escala o la obtenemos en las tablas de presión-temperatura de los fabricantes de refrigerantes con la finalidad de obtener el sobrecalentamiento. La otra lectura la obtenemos con un termómetro de contacto en la tubería a la entrada del compresor. La resta de la temperatura de la línea de succión menos la temperatura de saturación del evaporador nos da el sobrecalentamiento. En este estado de saturación, el refrigerante saturado empieza a cambiar su proporción líquido-vapor. Mientras exista esta mezcla, el calor que le agregamos en el evaporador al refrigerante se le llama calor latente y su temperatura no cambia. Seguimos agregándole calor al recinto hasta que el refrigerante es 100% vapor. Entonces, desde este momento al calor que sigue ganando se le llama calor sensible. Aquí su temperatura sí cambia. Analizando lo anterior, vemos que entre el compresor y el aditamento de expansión dividen al ciclo de refrigeración en dos partes, el lado de baja presión y el lado de alta presión. Para sacar el calor de un recinto se requiere que los cambios de estado del refrigerante de estado líquido a vapor y de vapor a líquido se den para que se cumpla con este objetivo. Aprovechando que el refrigerante tiene esta cualidad de cambiar de estado. Si el recinto está aislado, al equipo de aire acondicionado le costará menos trabajo dado que sacará menos calor, lo cual se verá reflejado en el ahorro de energía eléctrica. Es sumamente importante resaltar que en el diseño de cualquier aire acondicionado se considera una determinada cantidad de refrigerante con la cual el sistema en el ciclo de refrigeración trabajará en óptimas condiciones. Se debe respetar dicha cantidad de refrigerante, ya que un aumento o una disminución del mismo afecta directamente a la capacidad entregada de los equipos de aire acondicionado y su operación. ¿Qué creen, amigos? Hemos concluido con el ciclo de refrigeración. Esperamos que haya sido provechoso. Les agradecemos su compañía y los invitamos a que sigan viendo nuestro taller Frico. Nos vemos en el próximo episodio. Se siente Frico. Hasta pronto.